Hola chicos, bienvenidos a la ayudantía número 10 de análisis de procesos químicos. El día de hoy nos centraremos en usar las funciones fmin-uncont y la función fmin-cont, que básicamente son funciones para optimizar problemas. La primera, la fmin-uncont, es para problemas sin restricciones y la segunda es para problemas con restricciones. Entonces, el primer ejercicio es de la ayudantía 5, es el ejercicio número 1, el cual dice que para el reactor batch de la figura 1 se sabe que se producen dos reacciones químicas elementales, las cuales se presentan a continuación, la cual es la primera de A que da B y la que está en simultáneo de A dando el compuesto C. Para determinar las constantes cinéticas K1 y K2 se realizó un experimento de laboratorio donde se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Esta tabla muestra 10 corridas experimentales a 10 tiempos distintos, donde se obtienen los parámetros A, B y C. Estos parámetros, por ejemplo, A es la concentración de A final sobre la concentración de CA0 inicial. Con B es la concentración de CB final sobre la de CA0 inicial. Y la de C es básicamente lo mismo que la de B, es la concentración del compuesto C sobre la concentración inicial del compuesto A. Y bueno, ¿qué se pide? Se pide que se obtenga K1 y K2 a partir de los datos experimentales usando la función fmin-cont en MATLAB. Es decir, es un problema de optimización sin restricciones. Bueno, lo primero es hacer un análisis de los grados de libertad, o de los DOF. Y como dije anteriormente, estamos en presencia de una reacción elemental, entonces es una cinética de primer orden respecto al compuesto A. Se debe hacer el balance de materia en el reactor batch, que como sabemos este es un reactor discontinuo, por tanto no tiene ni entrada ni salida de flujo, y solo tiene el compuesto dentro. Luego de este balance vamos a llegar a la expresión ya conocida del CA, donde CA, la concentración de A, es igual a la concentración inicial de A, por la exponencial de menos K1 más K2 por el tiempo. Luego, dado aquí debemos compararlos aquí debemos usar lo que hice anteriormente sobre de A es igual a CA sobre CA0, reemplazamos y obtenemos la siguiente expresión. Luego, mediante nuevamente planteando el balance de materia en el reactor batch, llegamos a esta expresión para ver. ¿Y por qué no llegamos al mismo logaritmo natural que teníamos antes? Porque esta vez la concentración de A depende de la concentración depende del tiempo, entonces no se puede llegar a integrar. Es por ello que hacemos el siguiente arreglo, donde básicamente dividimos esta expresión por la concentración inicial de A, llegando a esta expresión. Luego, nosotros la integramos, claramente reemplazando esto en A, y obtendremos esta ecuación que está aquí en pantalla. Haciendo lo mismo para B, nosotros obtendremos, para C, obtendremos esta expresión donde lo único que cambia es la constante K2 que está arriba en vez de K1. Bueno, las variables que tenemos son 5. Tenemos el AM, el BM y el CM, que son las constantes que son las constantes adimensionalizadas básicamente, que dan anteriormente. Y estas las puse como AM porque son del modelo. Es decir, no son las experimentales, solo es para diferenciar. Ya van a ver más adelante por qué. Y también tenemos los parámetros K1 y K2. Entonces básicamente tenemos 5 variables y además tenemos 3 ecuaciones que son las que tenemos en rojo. Entonces nos quedan dos variables por describir, las cuales son las variables de decisión K1 y K2. Planteamiento del problema. Bueno, para ajustar parámetros en Excel nosotros utilizamos el método de mínimos cuadrados y reducimos los residuos. En MATLAB existe la función fmin-cont, que como dije anteriormente, tiene el objetivo de poder minimizar una función objetivo sin restricciones asociadas, y el fmin-cont que hace lo mismo pero con restricciones asociadas. Entonces, como nosotros queremos ajustar parámetros, lo mejor será hacer mínimos cuadrados, y para ello planteamos la siguiente sumatoria,
la cual básicamente dice que nuestro A modelo menos, o sea, por el tiempo menos el A experimental por el tiempo al cuadrado, y el resto de las expresiones haciendo lo mismo, nosotros reduciendo esto a cero, es decir, la diferencia o el error que hay entre la medición y el modelo, nosotros podemos obtener los parámetros K. Entonces, ahora nos vamos a ir al MATLAB. Y bueno, aquí estamos en el MATLAB, ya lo mismo de siempre, cerrando las funciones anteriores. Y tenemos, lo primero es ingresar la tabla con los datos experimentales, y tenemos que dar nuestro iterador inicial. Bueno, hay que tener cuidado con esto. En este ejercicio especialmente no, pero esta función lo que hace es encontrar el mínimo local. Entonces nosotros para encontrar el mínimo global tenemos que hacer otro procedimiento. Básicamente son las mismas funciones, pero eso es algo que van a ver con el profesor Daniel más adelante. Aquí en este caso pueden poner los valores que quieren y no les va a cambiar. Y bueno, vamos a ver cómo funciona la función fmin_cont. Y lo que tenemos aquí, esperen que cargue. Y aquí tenemos que para usarla, nosotros tenemos que ingresar nuestra función, que es la función objetivo, y los parámetros o sea, perdón, la paralelización o los parámetros iniciales, el iterador inicial. Y bueno, lo que tenemos aquí, bueno, como hay restricciones, no hay mucho que ver tampoco. Van a ver que la otra función sí tiene más cosas. Y bueno, aquí tenemos también la opción de nosotros de elegir el método de optimización que queremos. Aquí está Quasi Newton, pero podemos ocupar otros. No sé si se lo vean con el profe. Al menos creo que yo solo vi Quasi Newton. Y bueno, como dije, tenemos que darle la función. Igual que antes, tenemos que ingresarle los datos y cuál es nuestro iterador, cuál es el iterador inicial y la variable de decisión a buscar. Y luego, en la función objetivo, tenemos que le vamos a dar la variable de decisión y los datos experimentales. Los desglosamos los K. Y lo que vamos a hacer es ver el largo de la fila de los datos experimentales, donde creo que, si no mal recuerdo, eran 10. A ver si podemos ver aquí. Está hecho eso, pero... sí, eran 10. Entonces, vamos a crear una matrices para A, B y C con 10 datos. Y luego de eso vamos a recorrer el for 10 veces y repasaremos las ecuaciones que obtuvimos antes para obtener los parámetros. Luego de eso, lo que nosotros vamos a hacer, aquí lo que le estamos dando a nosotros es solamente el tiempo. Aquí vamos a comparar la que obtuvimos con el A experimental. Y luego vamos a plantear la función objetivo, donde tenemos que la diferencia al cuadrado, y como saben estos son vectores, tenemos que poner la transpuesta por el vector en su estado base, y lo mismo para los demás. Entonces lo que va a hacer la llamada de la función anterior es tomar esta función y optimizarla, y en este caso minimizarla. Y bueno, básicamente vamos a tener los datos, aquí van a estar cada uno de los K. Y aquí vamos a después ya más a graficar, y vamos a ver qué tan bueno es el ajuste mediante algo más visual. Entonces, tenemos que nuestro K1 fue de 0,5 y nuestro K2 de 0,4. Y como pueden ver, aquí están los puntos experimentales y los puntos del modelo. Y se ajusta muy bien, que eso es lo que queríamos ver. Bueno, como saben, esto también lo pueden hacer en Excel, porque ya lo deberían saber a esta altura. Y bueno, ahora vamos a ir con el ejercicio 2. Y bueno, ahora vamos al ejercicio 2, donde este es el ejercicio de la guía 6, el ejercicio 1. Y nos pide resolver el problema de optimización en MATLAB, indicando si las restricciones están activas o inactivas. Aquí tenemos la función objetivo y ambas restricciones. Y bueno, ahora nos vamos a ir de inmediato al MATLAB.
para ver esta función. Como dije antes, para problemas con restricciones, tenemos que ocupar la función fminCont. ¿Y qué es lo que nos pide esta? Al igual que la anterior, nos pide la función objetivo, el iterador inicial y los parámetros A y B. Y como ven, puede pedir muchos más parámetros. Está el AQ y el BQ, el LB y el V, y además tenemos el NotCon y el option, que básicamente es como ver el iterador. Así que vamos a ir viendo de a poco. ¿Y qué es A y B? A y B son restricciones, por decirlo así, lineales, donde las variables de decisión que nosotros tenemos están multiplicadas por valores que son básicamente numéricos, y lo que nosotros vamos a hacer es que si tenemos ese tipo de restricciones vamos a poner un A y un B. Si no están, lo que nosotros debemos hacer es poner estos corchetes, dado que si no los ponemos no va a correr la función. Luego tenemos el AQ y el BQ. Si lo vemos aquí, es básicamente lo mismo, pero aquí es una igualdad. Son restricciones de igualdad lineales. Y luego tenemos el LB y el LU, que básicamente son las restricciones en cuales se rigen las funciones objetivas. Por ejemplo, generalmente, los problemas de optimización, bueno, ustedes no tuvieron yo, pero no sé, cuando son, por ejemplo, problemas que hay que optimizar compras o cosas así, no hay valor cero. Entonces tenemos como restricción de límite inferior, y tiene que ser mayor a cero y, no sé, mayor al stock que haya disponible de productos. O sea, menor al stock disponible. Y esas restricciones irían aquí. Y luego tenemos las restricciones no lineales, que son representadas con este C. ¿Y qué nos dice? Tenemos los C normales, que son las restricciones no lineales de desigualdad, y las restricciones no lineales, pero de igualdad. Así que ahora nos vamos a ir al MATLAB para... Bueno, estamos ya en el MATLAB. Y bueno, esta es la función objetivo, ya la tenía lista. Y lo primero es, como siempre, escribir esto para no tener problemas. Y tenemos que darle el iterador inicial. En este caso dije que x1 y x2 eran igual a 1. Luego aquí tenemos el x de solución, que nos dará los valores que nosotros vamos a darle como iterador inicial, el valor de la función objetivo, y aquí tenemos dos espacios más que, revisando nuevamente la función fminCont, tenemos que aquí están los parámetros que hay. Bueno, el flag ya lo conocen, y el que le importa es el lambda. El lambda básicamente representa el precio sombra, y es lo que nosotros queremos para ver si las restricciones están activas o no. Recordemos que si el precio sombra es igual a 0, la restricción no está activa. Y en cambio, si es distinto de 0 o es un valor muy grande, también tendríamos una restricción que está activa. Entonces, siguiendo, tenemos que nosotros escribir la función objetivo, donde ya básicamente es la ecuación que teníamos antes. Y esta es la que nosotros vamos a llamar. Le damos parámetros iniciales, y como dije anteriormente, no tenemos restricciones lineales, es decir, no tenemos algo que diga que x tiene que ser mayor a 3 o no. Entonces estas dos tienen que poner en corchete, que este será el A grande y el B mayúscula que nosotros teníamos. Lo mismo pasa con estos dos, que eran las restricciones lineales, pero de equivalencia, que era el A mayúscula EQ y el B mayúscula EQ. Y estos son los límites inferiores y superiores que hablaba antes. Todos estos, si no están presentes, tienen que ponerlo en corchete. Si están, básicamente escriben las funciones y las citan acá, las escriben aquí arriba y las citan. Y esto es lo importante, que es lo principal de hoy, que es para las funciones no lineales. Nosotros debemos crear una función especialmente para ellas, y que es la que tengo acá. Y tenemos dos. En el lado izquierdo, la primera salida que tienen que ser las restricciones de desigualdad, donde siempre estas siempre van menor a 0. Como pueden ver,
si volvemos aquí a revisar, MATLAB tiene definido por defecto, ¿dónde quedó? Porque me equivoqué. No. Ah, sí, aquí está. MATLAB tiene definido por defecto que esta función que vamos a definir es menor. Entonces, si llegase a ser mayor, si este término hubiese sido mayor a 0, nosotros vamos a tener que ponerle un signo menos antes. Y aquí tenemos la restricción de equivalencia que también está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir al mind y vamos a básicamente resolver la ecuación. Y siempre tiene que salir esto, mínimo encontrado. Y nos vamos a donde dice lambda. Y aquí vamos a encontrar el lambda para cada uno de los parámetros que nosotros pongamos. Estos son del A y B mayúscula, que sale de ecuación lineal. No, perdón, estos son para el AQ y el BQ, que son las ecuaciones de igualdad lineal. Estas son las inecuaciones que eran el A y el B grande. Y tenemos para el límite inferior y el límite superior, que en este caso no tenemos. Y aquí tenemos el primer precio sombra, que es de la ecuación no lineal, que era una igualdad, que era la del x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x1 más x2. Entonces aquí tenemos que su precio sombra es muy pequeño, básicamente podemos asumir que es 0, así que vamos a decir que esta restricción está activa. En cambio, la otra inecuación, que es la desigualdad del x1 menos el x2 al cuadrado, tenemos que su precio sombra es de 2. Entonces aquí esta restricción sí está activa. Y bueno, entonces sería la llevantía por ahí. Cualquier cosa, como siempre, pueden mandarnos un correo. Y eso, que estén muy bien.